que Santiago, bueno, lo hemos comentado con algunos hermanos, hermanas, es un golpe bajo a nuestro orgullo. Santiago es un golpe bajo a nuestra naturaleza, a nuestra carnalidad. Porque honestamente nos examina, muestra lo que hay en nuestro corazón, muestra lo que está internamente. Y entender esto es interesante en el contexto en el cual esta epístola fue escrita. Santiago, Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, la escribe a una iglesia en varios lugares del mundo que estaba pasando por aflicción. Una iglesia que estaba sufriendo persecución, que no la estaban pasando bien. Y cualquiera podría pensar que en una situación como esa, lo más sabio para un líder sería simplemente animar a aquellos que están pasando por tribulación. Pero llama profundamente la atención el hecho de darnos cuenta que Jacobo no toma ese camino. No solamente anima a los hermanos, que si bien es cierto lo hace, sino que también los exhorta y los reprende y corrige en un momento como eso. ¿Sabe por qué? Porque el hecho de que estemos sufriendo no implica que no nos podamos equivocar en ese momento. Y sabe que el dolor y el ímpetu al cual muchas veces caemos al equivocarnos impetuosamente, al estar en una situación de tensión, no significa que haya excusa para equivocarnos. Dios no quiere eso para nosotros. Podemos equivocarnos ciertamente, nos vamos a equivocar, pero Dios quiere que hagamos las cosas bien. Y por eso es que en una epístola como esta, en donde el contexto era tan álgido, tan difícil, es que Dios aún así no solo anima a su pueblo por medio de Jacobo, sino que también les llama la atención, los exhorta, los reprende y también les instruye de aquellas cosas importantes que ellos deben hacer. Por favor, acompáñenme en su Biblia, abra ahí en Santiago capítulo 5 y vamos a leer los versículos 16 al 18, aunque exclusivamente nos vamos a enfocar en el versículo 16. Sin embargo, vamos a leer el 16 al 18, ¿ok? Santiago capítulo 5, versículos 16 al 18. Y si lo ha encontrado, quiero rogarle que me acompañe y se ponga de pie para poder seguir junto a la lectura de la palabra de Dios, porque es muy importante reconocer la autoridad de su palabra en nuestras vidas. Amén. Muy bien. Santiago capítulo 5, versículos 16 al 18, dice así su palabra: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Le pido que me acompañe y juntos oremos al Señor por el sermón de esta tarde. Padre bendito, muchas gracias quiero darte en esta oportunidad por tu palabra. Gracias Dios. Gracias Dios porque en ella encontramos todo lo que tú quieres para nosotros en nuestra vida. Dios, ella es nuestra única norma de fe y conducta. Y reconociendo esa autoridad, oh Dios, es que nos sujetamos a tu verdad. Ayúdanos a sujetarnos a tu verdad. Padre, aquí estamos con corazones humildes para recibir lo que tú tienes para nosotros. Padre, queremos darnos cuenta de aquellas cosas que estamos fallando, aquellas cosas que tal vez podríamos hacer mejor o que tal vez no hemos hecho nada, oh Dios, y tampoco ningún esfuerzo. Padre, anímanos, pero también, oh Dios, repréndenos y llévanos por el camino correcto. Que tu Espíritu Santo haga un trabajo en nosotros. Que tu Espíritu Santo nos impulse hacia tu voluntad. Que tu Espíritu Santo nos lleve a hacer lo que tú quieres que hagamos para la gloria de tu nombre. Oh Dios, sabemos que no hay nada que nosotros podamos hacer para retribuir lo que tú hiciste por nosotros. Sin embargo, tú nos salvaste para que seamos como Cristo. Y en ese camino es que estamos. Y por eso humildemente te rogamos, oh Dios, que tu Espíritu Santo moldee nuestras vidas conforme a la imagen de Cristo, que esculpa a Cristo en nosotros. Oh Dios, aquí estamos, Padre, como barro en tus manos, para que nos hagas de nuevo, para que nos formes, para que nos lleves hacia lo que tú quieres para nosotros. Oh Dios, danos humildad para recibir tu palabra, danos un corazón que busca por sobre todo la gloria de tu nombre. Padre, yo como pastor y predicador
acudo a ti, acudo a tu Espíritu Santo para que guíe mis labios, para que aquello que hable sea lo que tu palabra dice y que también calle aquellas cosas que tu palabra no está diciendo. Dios, dame la sabiduría y también la facilidad para poder explicar de una manera práctica y sencilla tu eterna verdad. En el nombre de Jesús, oh Dios, amén y amén. Muy bien, amados, puede tomar asiento. Estimado, muchas veces nosotros escuchamos oraciones a lo largo de las iglesias, aquellos que han tal vez tenido la experiencia de participar en otras congregaciones y que no han nacido en esta iglesia, han visto que es recurrente que en otras iglesias se hable harto de la acción del poder de Dios. La acción del poder de Dios. Hay peticiones que Dios derrame su poder en nuestras vidas. Y cuando hablamos del poder de Dios en nuestras vidas, normalmente lo asociamos con cuestiones sumamente etéreas, cuestiones difíciles de asimilar y de aterrizar a nuestra vida diaria. Porque, no sé, tal vez a usted le pasa, pero a mí no, que ninguno de nosotros anda flotando todo el día espiritualmente. Ninguno de nosotros está en una atmósfera espiritual y celestial donde los ángeles pasan, donde viene Gabriel a darle un mensaje espiritual. Ninguno de nosotros en la vida diaria nos pasa eso. Y si pasara, gloria a Dios por ello, pero lo más común es que no nos esté pasando de eso. Ahora, por otro lado también muchas veces se habla del poder de Dios y por ejemplo las iglesias que son más pentecostales y antiguas en nuestro país, se habla mucho que durante algunos cultos se siente el poder de Dios o la presencia de Dios obrar. Por otro lado, los más carismáticos hablan del poder de Dios cuando ocurren algún tipo de señales, por ejemplo, milagros, sanidades, profecías, etc. Y claro está que estas situaciones apuntan sin duda al poder de Dios cuando legítimamente Dios está trabajando ahí. Sin embargo, el poder de Dios puede ser experimentado de manera mucho más práctica por la comunidad de la fe. Mucho más práctico que de pronto como se dio hace más de 2000 años atrás cuando la iglesia estaba reunida en la fiesta de Pentecostés y de pronto vino un viento recio que llenó el lugar y que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Situaciones que son maravillosas sin duda alguna, pero que de ninguna manera es una garantía que eso vuelva a suceder. Sin embargo, evidentemente cada uno de nosotros espera ser lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios. Aún así, no obstante a eso, el poder de Dios está obrando en nosotros. El tema es que muchas oportunidades no se ve de una manera tan espiritual como de pronto nos gustaría que se diera. Y esa es la cuestión. El poder de Dios está obrando en su palabra. Está obrando en su palabra a través de ella. El Espíritu Santo trabaja en nosotros. El poder de Dios está presente. Pero el tema es que cuando simplemente encajonamos el poder de Dios en estas cuestiones netamente sobrenaturales, nos perdemos la gran cantidad de la obra de Dios que fluye y trabaja en nosotros de manera natural. De manera natural. O sea, a todos nosotros nos ha dolido la cabeza. Todos nosotros hemos tenido fiebre. ¿Cierto? Vemos, por ejemplo, cuando el Señor Jesús entra a la casa de Pedro y la suegra de Pedro estaba enferma, tenía fiebre. Hablaba tanto la señora que le llegó a dar fiebre. Le dio fiebre a la suegra de Pedro. Y el Señor oró por ella y la fiebre se fue. Muchas veces nosotros estamos enfermos, nuestros hijos están enfermos. Oramos por ellos y no pasa nada. Pasa un par de horas, 2 horas, no les baja la fiebre, sacamos los apósitos, les ponemos en la frente, bendito ibuprofeno, paracetamol, lo que sea, para bajar la inflamación en la fiebre, y ahí se fue todo. Desaparecen los signos y nosotros decimos, bueno, el remedio. Pero Dios estuvo obrando ahí también. Porque Dios obra y Dios define no solo el resultado de una situación, sino que también el medio que ocupa para llevar a cabo esa situación. Hermanos, Dios obra
de esa forma. La semana pasada hablábamos, ¿cierto?, de lo que dice Santiago cuando dice, si alguno está enfermo, que vaya a los ancianos, que oren por él, que pongan aceite. Y explicaba de alguna manera que ese aceite era una representación de la obra del Espíritu Santo en la persona, pero también se hacía alusión a un remedio, a una medicina. ¿Acaso Dios no obra por intermedio de eso? Sí, Dios está obrando por intermedio de eso también. Entonces Dios, hermanos míos, obra de maneras poderosas, pero por medios totalmente naturales. Y ¿saben una cosa? La Biblia es clara en mostrarlo. Por ejemplo, Efesios capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo dice en el versículo 20 al 21, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por todos los siglos de los siglos. Amén. El poder de Dios, hermanos, está obrando en nuestras vidas personalmente y también en la iglesia, pero muchas veces no vemos de manera sobrenatural obrar ese poder. Pero sí está obrando. Dios sí está obrando. El sermón de esta tarde tiene por título el poder de Dios en su pueblo, y conforme a estos versículos, particularmente el versículo 16, vamos a ver que hay dos maneras de analizar o de contemplar cómo opera el poder de Dios en nosotros como iglesia. Escuche bien, no el poder de Dios en nosotros individualmente, sino como iglesia. En primer lugar vamos a ver entonces el poder de la unidad y en segundo lugar el poder de la oración. Hermanos, la primera manifestación del poder de Dios en medio de su pueblo, en medio de la iglesia, que vamos a analizar conforme a estos pasajes, es el poder de la unidad. Y es algo que muchas veces no asimilamos, que muchas veces se nos pasa, porque claro está, cada uno de nosotros tiene diversas actividades. Vivimos en un mundo muy voraz, muy vertiginoso, donde honestamente las responsabilidades que tenemos día tras día nos colman nuestra agenda. Vivimos pidiendo más tiempo, cuando en realidad el tiempo es el mismo para todos. Sin embargo, la época en la cual vivimos y las demandas de esta generación hacen que no tengamos tiempo para aquellas cosas que son importantes. Pero vamos a hablar, conforme a la palabra de Dios, de la importancia y el verdadero poder de Dios obrando en nosotros. En primer lugar, por medio de la unidad. De la unidad. Acompáñenme por favor ahí en nuestra lectura en el versículo 16. Santiago 5:16. Dice, y leo la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Me gustaría enfatizar el valor inestimable de la unidad dentro de la iglesia y cómo el poder de Dios se manifiesta a través de esta unidad. Saben, queridos, la unidad de la iglesia es importantísima. Es muy importante y a lo largo de la epístola también lo ha mencionado Santiago. Pero solamente quiero enfatizar o detenerme en una sola cosa para que hagamos memoria de por qué es importante que la iglesia local esté unida. Y esto tiene que ver básicamente porque la unidad de la iglesia representa la unidad de Dios. Dios es uno. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice Dios, oye, oh Israel, tu Dios uno es. Dios es uno. Sin embargo, en Dios, en esa esencia, encontramos a tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos, trabajan unidos. Son tres personas, pero tienen un mismo propósito. Tienen distintas funciones dentro de el orden de la redención. Sin embargo, están unidos, trabajando para algo. ¿Y sabe qué? Esa unidad que hay en Dios es la que de alguna forma la iglesia debería representar. Por eso la unidad de la iglesia es fundamental. Fíjense que el Señor Jesucristo en su oración sumo sacerdotal, la cual encontramos ahí en Juan
17, cuando está reunido con los discípulos, después de la cena, antes de partir a Getsemaní, Él empieza a orar por ellos al Padre. Y en el versículo 21 dice, Jesús, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, fíjese que aquí la petición del Señor es que ellos, los discípulos, fueran uno, tuvieran unidad. ¿Por qué? Porque esa unidad iba a manifestar que Él, el Dios único y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaba con ellos. O sea, la unidad de la iglesia, hermano mío, representa también la unidad de Dios. De la misma manera que en el matrimonio, por ejemplo, Pablo explica ahí en Efesios capítulo 5 que el matrimonio es una figura del amor que Cristo tiene para con la iglesia, para con su pueblo. De la misma forma, la unidad de la iglesia es una representación de la unidad que existe dentro de la divinidad. O sea, por eso es tan importante trabajar en pos de la unidad y de entender que si bien es cierto, Dios nos ha salvado individualmente, porque nadie se salva por alcance. Hermano, la salvación no es por osmosis, ¿ok? La salvación es personal. Sin embargo, Dios te salva para ser parte de un pueblo. Dios te salva para ser parte de un cuerpo. De manera que el poder de la unidad de Dios Trino se hace manifiesta cuando su pueblo está unido. Ahora bien, Jacobo deja de manifiesto dos cosas importantes en donde el poder de la unidad es eficiente y es manifestado en medio de la iglesia. Hermanos, estas dos cosas que vamos a meditar esta tarde son muestras del poder de Dios. Muestras del poder de Dios. Son normales, son comunes o no son tan sobrenaturales ni llamativas. Sin embargo, son parte del poder de Dios obrando dentro de su iglesia local. Y vamos a hablar de dos cosas que dice ahí. Dice en el versículo 16, por tanto, confiésense sus pecados, y aquí está el común denominador, unos a otros. ¿Se da cuenta? Confiésense sus pecados unos a otros. Comunidad, unidad, pueblo, iglesia. Y el segundo es, oren unos por otros. Unidad, lo mismo. Y aquí hay dos cosas, dos elementos donde la unidad queda clara. Es, en primer lugar, en la confesión de los pecados y en segundo lugar, en la oración. Estos dos elementos, hermanos míos, son muy importantes. Ahora vamos a detenernos en el primero, que tiene que ver con la confesión de los pecados. Quiero explicar esto porque, honestamente, aunque usted no lo crea, es una de las cosas que más hemos desechado dentro de la dinámica del pueblo de Dios en esta época. Ciertamente el catolicismo romano tiene una historia de fondo sobre el tema de la confesión. Todavía en algunas catedrales usted va a encontrar un confesatorio, ¿cierto? Donde está ese cubículo que tiene dos particiones, en una donde va el que va a confesar y el otro donde el curita, ¿cierto? Viene, hijo, venga para acá, cuénteme sus temas. Y escucha, ¿cierto? Y da ciertas penitencias, entre comillas, para que la persona pueda vindicar su error o vindicar su pecado. Y es cierto, en la Biblia en ningún lugar se habla de que se debe confesar los pecados a los líderes. En ninguna parte. Pero ¿saben qué? Dice algo mucho más brutal. Dice, confiésense sus pecados unos a otros. Ahora vamos a entender esto también. Es importante que lo entendamos. Pero en primer lugar, la Biblia nos señala y apunta que es muy importante confesar. Partamos por ahí. Después vamos a confesar unos a otros. Pero partamos primeramente por la confesión de los pecados. Hermanos, la confesión de los pecados es fundamental. La confesión de los pecados es fundamental. Esta expresión es una ordenanza. Está en una forma imperativa. Confesaos, confiésense. Porque nosotros no somos españoles, hostias. Confiésense. Confiésense los pecados unos a otros. Y esta es una forma imperativa. Y confesar significa admitir un hecho punitivo o pecado. Esa es la idea del confesar.
¿Se acuerdan cuando Juan el Bautizador salió al Jordán, comenzó a predicar que el reino de los cielos venía y la gente salía a oír a Juan? Y la respuesta natural de estas personas era confesar sus pecados mientras ellos se metían al agua y eran bautizados. Por ejemplo, ahí esto aparece en Mateo capítulo 3, versículo 6. Y lo leo, dice, y confesando sus pecados, Mateo 3, 6, eran bautizados por Juan en el río Jordán. Por tanto, la confesión de los pecados, hermanos, es un pilar fundamental de nuestra redención. Escuche bien lo que voy a decir. La confesión de los pecados es un pilar fundamental en nuestra redención. ¿Por qué? Porque la confesión del pecado es el reconocimiento que hacemos nosotros de decir que hemos fallado a Dios, que hemos infringido su ley, que hemos transgredido su voluntad, que hemos ofendido al Santo de los Santos, y de esa manera reconocemos que somos pecadores y que necesitamos la misericordia de nuestro Dios. Por eso la confesión es algo que tiene que estar en nuestra vida, que tiene que estar en nuestras vidas. O sea, aquí nosotros cada semana hacemos una oración de confesión de pecados. Cuando oramos, cuando comenzamos el culto. Porque obviamente no queremos presentarnos delante de Dios con una conciencia sucia. Todos pecamos, pero queremos presentarnos a Él para recibir su perdón. Pero la gran trampa en la cual podemos caer es simplemente decir, Dios, perdona mis pecados, tú los conoces. Pero eso no es lo que Dios quiere. Queridos, Dios no quiere que simplemente digamos de manera general, Señor, perdona mis pecados, soy un pecador. Dios quiere que confesemos nuestros pecados. Fíjese la diferencia. No es confesemos nuestro pecado, porque cuando habla de pecado, está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, una forma generalizada. Queridos, Dios quiere que confesemos, plural, nuestros, plural, pecados. O sea, esto significa que Dios quiere que nosotros digamos cada una de las cosas en las que hemos pecado. Qué tremendo es esto. Es tremendo. Porque muchas veces en nuestro diario vivir fallamos tanto. Pero no tenemos conciencia muchas veces de las cosas en las cuales hemos fallado a Dios. Y quizá, en el mejor de los casos, al final del día antes de dormir, le decimos, Dios, perdona mis pecados, hoy día fallé, perdóname, Señor, y ayúdame. Si haces eso está súper bien. Pero ¿sabes qué? Dios nos está demandando algo más. Dios está demandando que nosotros pidamos perdón por nuestros pecados. Cada pecado, hermanos míos, necesita pasar por la confesión. Cada pecado nuestro necesita pasar por confesión. Por confesión. Necesita llegar a la presencia de Dios. Hermanos, necesitamos admitir nuestra bajeza. Necesitamos entregar a los pies de Cristo nuestra maldad, nuestro pecado. Y Dios perdona nuestros pecados. Amén. Dios los perdona. Si ese no es el problema, su gracia siempre ha estado dispuesta a entregar misericordia. Siempre. Él nos perdona. Pero Él que nos perdona nos dice la cláusula de su perdón. Y Dios quiere que nosotros confesemos nuestros pecados. Dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. El discípulo amado dice ahí en 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hermano, hermana, ¿quieres dejar un pecado? Confiésalo. Confiésalo. Porque si no es algo que estás amarrando, es algo que no quieres soltar. Y todos de alguna manera, hermanos míos, tenemos ese tipo de pecados
que no debería ser el término, pero es un pecado regalón. Porque hay cosas que sí podemos soltar. Hay cosas que sabemos que radicalmente están en contra de la voluntad de Dios. Pero hay otras que nos gustan un poquito. Nos gustan. Sabemos que están mal. Pero nos queremos abrazar a ellas. Y saben, esos pecados son los que más cuesta confesar. Porque cuando tú confiesas un pecado, tú quedas libre. Y tú te haces responsable. Porque ya se lo presentaste a Dios. Porque ya lo reconociste delante de Dios. Y le pides a Dios que trabaje en tu vida en función a ese pecado en particular. Y ese es el punto. Si hemos pecado, debemos confesar nuestros pecados a Dios. Porque nuestra confesión, hermanos míos, es el primer paso para alejarnos completamente de nuestra naturaleza pecaminosa. De nuestra naturaleza pecaminosa. Todos pecamos, sí. Pero no todos confesamos nuestros pecados. No todos confesamos nuestros pecados. Y ¿saben qué? Nunca vamos a poder dejar un pecado si primero no lo confesamos. Nunca. Fíjese lo que dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Anótelo por ahí, yo lo voy a leer. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Repito, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. El que los confiesa y los abandona, ese es el camino. No puedes abandonar algo que no has comenzado a confesar. No lo vas a hacer, porque no hay un reconocimiento verdadero de esa condición en ti y te gusta. Hermanos, la confesión es parte de la restauración de Dios para nosotros. Dios quiere liberarnos del pecado. Dios quiere sacarnos de ahí. Pero necesitamos confesar. Necesitamos exteriorizar nuestra maldad. Y en primer lugar, antes de atender a lo que dice Santiago, a Dios. Porque a la persona que hemos ofendido principalmente es a Dios. ¿Se acuerdan cuando David pecó? Ese famoso pecado que quería que pasara piola y que todos nosotros conocemos. Ese pecado con Betsabé, mandando a matar a Urías, teniendo una aventura extramarital con la vecina. Cuando sucedió eso, él cayó. Se quedó calladito. Eso quedó callado. Pero cuando Natán el profeta vino y lo confrontó, él luego de ese arrepentimiento escribe el Salmo 51. Y en una parte él dice, contra ti solo he pecado. Fíjese, ¿acaso no había pecado contra Betsabé? Sí, lo había hecho. ¿Acaso no había pecado contra Urías? Sí, también. ¿Acaso no había pecado contra su esposa? Porque era casado también. Lo había hecho. Pero él reconoce ahí que si bien es cierto, había pecado contra ellas, contra el que más había pecado era contra Dios. Porque cuando pecamos, ofendemos la santidad de Dios. Y ahí está el meollo del asunto, hermanos míos. La confesión es necesaria y la confesión a Dios es necesaria. Hermanos, cuando vayamos terminando nuestro día, hagamos un análisis. ¿Y saben qué? Los desafío a algo más grande. Y me autodesafío a ello también. No cuando termine el día. Seamos conscientes de nuestros pecados cuando los cometemos. Y busquemos la manera de, habiéndolo cometido, apartarnos, encerrarlos en la soledad o internamente aprovechar de confesar nuestro pecado a Dios. Y no es que Dios no lo conozca, si Dios es omnisciente, Él es omnipresente, Él te vio hacerlo, Él te vio pensarlo. No se trata de eso. Se trata que Dios quiere restaurarnos y limpiarnos del pecado por medio del reconocimiento de nuestra culpabilidad y de nuestro pecado específico. Dios, perdón, mentí y no debía haberlo hecho. Dios,
soy un mentiroso. Nos cuesta. A mí me cuesta, no sé si ustedes. Veo puras aureolas arriba de sus cabezas. Porque ¿cómo se llama al que miente? Mentiroso. Dios, te confieso que soy un mentiroso. Y tenemos que ser honestos. Dios no espera, Dios no quiere que nosotros demos vuelta y que, no sé, voltereta de alguna forma y digamos las cosas de una manera más bonita para que suene bien. Dios quiere que confesemos lo que Él llama pecado. Eso. Dios, tú sabes lo que hice. Te confieso. Codicié lo que no era mío. Miré a una mujer con lujuria. Soy un adúltero. Eso es lo que Dios nos pide. Eso es lo que Dios demanda. Y eso es el camino, el puntapié inicial para nuestra restauración, hermanos. Porque si bien es cierto, reconocemos que somos pecadores, pero no nos damos cuenta de cuán pecadores somos hasta que no confesamos con nuestros labios los pecados que hemos cometido. En Números capítulo 5, versículo 7, Dios establece esto como un principio. Dice, entonces confesará los pecados que ha cometido y hará una completa restitución por el daño causado y añadirá un quinto y lo dará a aquel que perjudicó. Esto era aquel que había hurtado algo que no le correspondía. Si alguien robaba algo que no le correspondía, era llevado a los ancianos del pueblo. Los ancianos del pueblo determinaban si eso verdaderamente era un robo y decía, confesará los pecados que ha cometido, hará completa restitución por el daño causado y añadirá un quinto y lo dará al que lo perjudicó. Hermanos, el pecado no confesado no puede ser redimido cabalmente porque tú no puedes ser libre de aquello que no has soltado. Tú no puedes ser libre de aquello que no has soltado. Y si tú no confiesas tu pecado, si tú no dices, Señor, soy un adúltero, soy un mentiroso, soy un codicioso, soy un asesino, porque el vecino estaba pintando la casa y saltó toda la pintura a mi casa y lo maldije en mi corazón. Soy un asesino. El Señor Jesucristo dijo, aquel que le dice fatuo, necio, a su hermano, ya lo asesinó. Y necesitamos, hermanos míos, ser libres. Y para ser libres, lo primero es la confesión. Y digamos las cosas como Dios les llama. Señor, perdóname porque fallé hoy día. No fui capaz de decir que eran estos números cuando eran estos otros. Dios sabe lo que hiciste. Lo que Dios quiere que digas es, Dios, te fallé hoy, soy un mentiroso. El pecado no confesado no puede ser redimido cabalmente porque no puede ser libre de aquello que no ha soltado. Fíjese que el salmista, David, en el Salmo 32, que también escribe este salmo en virtud de haber fallado a Dios, dice en el Salmo 32, 3, fíjese, mientras callé mi pecado, o sea, mientras tuve piolita, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Cuando no confesamos los pecados a Dios como Él les llama, nuestro ser interno comienza a consumirse. Empezamos a apagarnos y espiritualmente empezamos así. Cuando Dios nos ha dado la llave para salir de ese lugar, para salir de esa prisión, y esa es la confesión. Es la confesión. G.I. Packer escribe, el perdón en la Biblia siempre es para el pecador arrepentido que vuelve a Dios en reconocimiento de su pecado y su impotencia, busca misericordia y su gracia y ama al Señor Jesucristo con sinceridad. El perdón, hermanos míos, está ahí
podemos ser perdonados, Dios nos perdona, pero la redención es completa en ese sentido. La obra de Cristo es completa en ese sentido cuando nosotros hacemos nuestra parte dentro de esta. Y es la confesión. Confesamos nuestros pecados. R.C. Sproul dijo, el primer paso en nuestra reconciliación con Dios es nuestra confesión de la necesidad de reconciliación. Debemos confesar nuestra pecaminosidad, debemos confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Hermanos, es necesario que confesemos nuestros pecados a Dios. La confesión tiene que ser parte de nuestro manual de procedimiento de la vida cristiana. Como muchos trabajos, de pronto hay ciertos checklists que hay que hacer, que es un listado de tareas para el día, ¿cierto? De la misma manera, nosotros como cristianos deberíamos tener en nuestro checklist del día, confesar nuestros pecados. Porque lo necesitamos y Dios quiere bendecirnos y restaurarnos y santificarnos. Pero para ello tenemos que confesar, para ello tenemos que soltar. Santiago, entonces, habla del poder de Dios obrando en nosotros cuando confesamos nuestros pecados, pero él añade un elemento novedoso. Él dice que esta confesión de pecados también puede ser extendida particularmente a otros hermanos. Pablo igual lo menciona de alguna manera. Fíjese que Pablo en Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 2, habla de alguna forma indirecta de lo mismo que Santiago va a decir. Él dice, en palabras de Pablo, hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y aquí viene, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Santiago lo dice de frente, confesaos sus pecados los unos con los otros. Queridos, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la confesión es necesaria, pero hay otro elemento que también podemos hacer uso para tener esa libertad, y es la confesión de pecados a otras personas. Pero esto, nótese bien, que no significa que nosotros andemos confesando nuestros pecados a toda persona que se diga cristiana. Oye, ¿sabes qué? Leí la palabra hoy día y quiero contarte lo siguiente. Hice esto, esto, otro. Y se lo cuenta a cualquier fulano por ahí. ¿Por qué? Porque va a la iglesia de Dios, de la Asamblea de la Santísima Trinidad, del Gólgota, de la crucifixión, del tercer cielo. No es un llamado a hacer eso. No es un llamado a que tú hiperventiles, expongas tu pecaminosidad a cualquier persona. Porque eso también está mal. Pero está mal ¿en qué sentido? Está mal en que debemos entender que el propósito de la confesión es la liberación de la culpa del pecado y el trabajo oportuno en la restauración de ese pecado. Dime, si tú le confiesas a fulanito un pecado, ¿qué va a hacer fulanito por ti? Si fulanito es inmaduro en la fe, si fulanito le gusta llevar y traer, le gusta el chisme, lo más probable es que en vez de que tu acto de fe y de obediencia, de confesar tu pecado con fulanito, sea un craso error. ¿Por qué? Porque fulanito va a tomar eso, en primer lugar te va a juzgar y en segundo lugar lo va a contar. Lo va a contar. Entonces el llamado a confesar nuestros pecados los unos con los otros es un llamado a la madurez. Hermano, hermana, es algo que tú no puedes hacer con cualquiera. No puedes hacer con cualquiera. No puedes incluso hacerlo con cualquier persona de la iglesia. Dice confesad los pecados los unos a los otros, pero tienes que hacerlo evidentemente con alguien que sea maduro en la fe, que te pueda ayudar, que lleve tu carga y no que la conozca tu carga y comience a esparcir tu carga por otro lado. Ojo con eso. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Hay bendición en eso para nuestras vidas. Si confesamos algún pecado, podemos tener esta hermandad
tremenda de tener un compañerismo con alguno o alguna, en el caso de las hermanas, donde se cuentan cosas, se apoyan, oran juntas y se controlan. Oye, ¿cómo has estado con esto? ¿A ti que te gusta pegarle a tu marido? ¿La has pegado esta semana? Escucho risas por ahí. ¿Le pegaste a tu marido esta semana? Sí, le pegué. Pucha, Juanita. Pero mira, voy a orar por ti. Oremos juntos. Señor, te pido por mi hermana Juanita que por favor no le pegue a su marido aunque se lo merezca. Amén. ¿Se da cuenta? Eso es. Porque, ¿qué pasaría si fuese lo contrario? La hermana va, le cuenta a la otra, ¿sabes qué? Tengo un problema de ira y cuando estoy enojada le pego a mi marido. Ya, oh, no, qué fe, ten cuidado con eso, ya. Le cuelga el teléfono. Hermana Teresa, ¿cómo está? Oiga, ¿sabe qué? Le llamo por lo siguiente, pero esto no es cagüín, es para que ore, hermana. Escuche bien, es para que ore. La hermana X le pega a su marido. Oh, pero en serio, hermana. Y así empieza. Eso no edifica a nadie. Eso trae destrucción. Por eso, confesemos nuestros pecados a Dios primero. A Dios primero. Y si la confesión con Dios no te trae esa libertad y tú sientes que necesitas más ayuda que el consuelo que Dios te está otorgando, acude a esta segunda cláusula. Confía en un hermano, hermana maduro en la fe, que te pueda bendecir, que tú veas que sea de confianza. Lleva las cargas, llévala con humildad y ayúdense mutuamente a llevar las cargas y cumplir con eso. Así que esa es la idea, hermanos. Esta es una enseñanza y una ordenanza tremenda y podemos sacar mucho provecho. Sin embargo, no es algo que debemos hacer o debamos hacer de una manera superficial. Hermano, si estás casado, hermana casada, cuéntale tus debilidades, tus pecados a tu cónyuge. Si eres solo o sola, busca un hermano o una hermana, como corresponda. Por favor, hermanas, no le cuenten a un hermano y hermanos, no le cuenten a una hermana. Sean en ese sentido bien homogéneos. ¿Por qué? Porque también puede producir algún tipo de problema y tenemos que cuidarnos de las suspicacias. Hay que ser sabios. Busca un compañero o una compañera, coméntale tu debilidad y juntos trabajen en función de eso. Oren al Señor y Dios obra y el poder de Dios se manifiesta ahí. Que tenga sabiduría, que tenga madurez, que tenga un corazón para ayudarte y sobre todo para llevar tu carga a los pies de Cristo. Porque esto no se trata de llevar la carga del otro. Yo ahora, ay, mi hermana le pega a su marido. No, se trata de llevar esta carga y llevársela al Señor también. Porque nosotros no podemos llevar cargas de otros. Con suerte llevamos las nuestras y vamos a estar llevando. No podemos, hermanos. La idea es ayudar a los otros a llevar las cargas a Dios. Charles Spurgeon dijo: confesad vuestros pecados el uno al otro y orad el uno por el otro para que seáis sanados. Es la práctica apostólica y es la regla del Nuevo Testamento, dijo él. Confiésense vuestras ofensas a los hombres a quienes habéis ofendido y luego, habiendo confesado vuestras ofensas a Dios, van a ser absueltos tanto en la tierra como en el suelo. Hermanos, sí, es importante la confesión, es necesaria la confesión porque nos lleva a la libertad. Tim Keller, un pastor fallecido hace un poquito tiempo atrás, dijo: cuando confesamos nuestros pecados unos a otros, nos volvemos más auténticos en nuestra fe. Insisto, esto no lo puedes hacer con alguien que te va a juzgar. ¡Ay, se me cayó del pedestal, pastor! ¿Qué pedestal? ¿Qué pedestal voy a estar yo? Soy un simple mortal igual que usted, con un poquito más de iluminación y con así un turro más de responsabilidad. Nada más. No soy mejor. No tengo por qué estar en un pedestal. Sí, respeto, sí, consideración como la palabra de Dios manda, pero en ninguna parte el Señor dice: pongan en un pedestal a los pastores. En ninguna parte. En ninguna parte. Hermanos, una fe auténtica y genuina es aquella que muestra sus debilidades también.
Es aquella que en la interna muestra que no es un espiritualoide, no es alguien que no tiene problemas, no es alguien que no discute, no es alguien que no gritonea a sus hijos. Yo lo gritoneo a mis niños también. Les pego su cocorrón cuando se portan mal. Comunes. Pero esa autenticidad es la que uno tiene que mostrar. Hermanos míos, el confesar los pecados nos da sinceridad en nuestra fe. No nos consideramos superiores a los demás. Hermano, voy a orar por ti. No. Tú ves al otro y lo ves con misericordia, hermano. Sigamos juntos, vamos para adelante. No importa. De eso se trata. De eso se trata. La confesión continua querer nos libera de la carga del pecado y nos permite vivir en la libertad de la gracia de Dios. Por tanto, primero, amados míos, confesemos nuestros pecados a Dios. Las cosas como son. El pecado por su nombre. Liberémonos de eso. Y si necesitamos un apoyo mayor del que tal vez en ese momento el consuelo del Señor y la obra del Señor no te llenan, utiliza esta segunda cláusula. Busca un hermano o una hermana, madura la fe, cuéntale tu problema, cuéntale tu pecado, para que juntos lleven esa carga a los pies de Cristo. Confesemos nuestro pecado, porque ¿saben qué? Ahí está obrando el poder de Dios. Porque el poder de Dios opera en cuestiones que son supernaturales como esta, pero de una manera sumamente eficiente. Segundo lugar, orar los unos por los otros. Acompáñenme ahí al versículo 16 de nuevo. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Nuevamente, el común denominador es unos por otros. Unos por otros, porque donde hay unidad está el poder de Dios obrando. Porque la unidad no es natural en nosotros. Amado, no es natural. Cuando juega Chile, el último partido de Chile, Alexis se puso a gritonear a todo el mundo. ¿Y qué pasó con la unidad del equipo? Los otros se equivocaban y él le recriminaba. Es difícil estar unidos. Podemos tener la misma camiseta, pero nos cuesta estar unidos. Porque somos diferentes, somos distintos, pensamos diferente. Venimos de una crianza diferente, tenemos niveles de educación diferentes, trabajamos en rubros totalmente diferentes. Lo único que nos une es la sangre de Cristo, derramada una vez y para siempre por el perdón de nuestros pecados. Y eso es suficiente para que luchemos por la unidad. En primer lugar, la unidad de apoyarnos los unos con los otros en confesión para ir en contra del pecado, atacar el pecado. Y en segundo lugar, el poder de Dios obrando en nosotros cuando oramos los unos por los otros. Este versículo indica que no solo debemos confesarnos nuestros pecados con los demás, sino que también debemos orar los unos por los otros. Y la oración de un justo, o sea, de alguien que ha sido justificado por Cristo, es poderosa y efectiva. Debemos orar los unos por los otros, es necesario. Yo cuando converso con mis hermanos, con los pastores de La Serena y me dicen, nosotros siempre oramos por ustedes, todos los miércoles que tenemos oración congregacional, yo honestamente me siento súper feliz, contento, gozoso. ¿Por qué? Porque cuando he estado débil, cuando he estado cansado y algo me empuja, sé que es Dios, pero sé que es la respuesta de las oraciones de mis hermanos a Dios. Eso me anima un montón. Porque hay gente orando por mí. Hermano, qué tremendo es saber que hay gente orando por ti. Sabiendo que hay gente que tiene en su corazón tu nombre y que está apoyándote. Aunque quizá no está presencialmente en ese momento que tú necesites algo, pero sí está contigo en oración. Y Dios está respondiendo su oración. Respondiéndote a ti y sosteniéndote a ti. Fíjense que acá en Efesios capítulo 6, versículo 18, Pablo dice, con toda oración y súplica, oren en todo el tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, la oración los unos por los otros es súper importante. Yo les animo honestamente a tener un tiempo en su oración. Nombren los hermanos de la iglesia, nombren a sus hermanos en la fe. Oren por nombre, quizás no saben situaciones particulares. No tienen, ay, ¿por qué voy a orar por Juanito? No saben, no sé qué orar por él. Señor, te pido por Juanito. Tú sabes lo que le falta a Juanito. Tú sabes sus luchas, te pido por Juanito.
bendícele, guárdale, hazle crecer. Y eso es suficiente para que el poder de Dios se mueva y obre ahí. Y esta es una práctica apostólica. El apóstol Pablo oraba por sus hermanos. Por ejemplo, un ramillete, Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice Pablo: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. No hemos cesado de orar por ustedes. ¿Por quiénes? ¿A quién le está escribiendo? A los hermanos de Colosenses. Los colosenses eran hermanos que vivían en la ciudad de Colosas. O sea, Pablo oraba por ellos. Oraba por ellos. Y dice: desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Se da cuenta que la oración que está haciendo por los hermanos de Colosas no es oración para que lleguen a fin de mes? No es una oración para que el Señor les sane la enfermedad. Cosas que sí son válidas, hermanos, evidentemente. Está claro, cuando un hermano, una hermana está pasando por una necesidad puntual, oramos por la necesidad puntual. Pero quiero abrir un poco la mente y mostrar que el tipo de oración que Pablo hacía por los hermanos de Colosas iba mucho más allá de sus necesidades de ese momento. Porque ahora estoy enfermo, pero mañana quizás el Señor me sane. El llamado es a que oremos no tan solo por lo particular, sino también por lo general. Pablo ora aquí y dice: no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento del Señor en toda sabiduría y comprensión espiritual. Hermanos, ¿cuántas veces oramos honestamente por el crecimiento espiritual del hermano que tienes atrás o al lado? Quizás si oramos por una necesidad: Señor, la hermana está enferma, Señor, sánale, el hermano está pasando por esta situación, Señor, dale fortaleza. Y está bien, sigamos haciendo eso, por favor. Pero el llamado es ir más allá. Es: Señor, te pido por mi hermana para que tú le añadas sabiduría en este momento, que te pueda amar más, que pueda conocerte más, que pueda ver tu gloria. Más general todavía. Eso es lo que Pablo está haciendo acá. No tan solo preocupémonos de la necesidad específica del hermano o la hermana, que está bien y es válido hacerlo y necesario, sino también vayamos más allá. Spurgeon dijo: cuando oremos, oremos siempre con todo tipo de oración y súplica al Señor, velando, ¿cierto?, por todos los santos. ¿Por qué es esto? Es porque todos los santos, fíjese bien, son uno en Cristo, y sus penas y gozos son comunes. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Hermanos, nuestra oración, insisto, no tan solo particular, sino también general, por el crecimiento espiritual del hermano y la hermana. Oremos los unos por los otros. Es una invitación. Si es malo tiene mala memoria, haga un listadito. Un listadito ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los nombres que se vaya acordando de los hermanos de la iglesia. Y cuando ora el Señor, mencione sus nombres y listo. Créame que eso es mucho mejor que nada. Es mucho mejor que nada. Partamos por algo, comencemos con eso. Keller dijo: la oración es la única entrada a la conciencia genuina de la comunión con Dios. Por eso la oración por otros no es una opción, es un privilegio y una bendición. Oremos los unos por los otros con fervor y expectación, y veremos a Dios moverse de maneras poderosas. Hermanos, esta es la invitación que la palabra de Dios nos da. Si queremos ver el poder de Dios obrar realmente en nuestras vidas, comencemos como comunidad a ejercer estas dos cosas. En primer lugar, confesemos nuestros pecados a Dios. Y si sentimos que necesitamos algo más cercano, confesemos nuestros pecados a algún hermano o hermana maduro en la fe. Y en segundo lugar, oremos los unos por los otros. Amén. Porque el Señor vino para llevar nuestras cargas. Todos nuestros pecados fueron sobre Él. Todos nuestros pecados fueron sobre Él. Y Él nos da ejemplo a nosotros también, para que llevemos las cargas de los demás, no sobre nosotros, insisto y repito, sino que ayudemos a los demás a llevar sus cargas al único lugar donde encontramos respuesta,
al único lugar donde hay reposo. Y eso es a los pies de nuestro Señor Jesús. Porque solo Él tiene el poder para ayudarnos, para restaurarnos, para santificarnos de la maldad y el pecado. Solamente Cristo lo puede hacer. Amén.